Pues, ¿cómo es mi día a día? Pues me levanto, hago mi café. Yo sin café no carburo al principio. Mi desayuno y me salgo a buscar insumos para mis escapularios que vendo, mis atrapasueños. Me voy al centro básicamente donde más ando, en Tacuba, pero más en el centro a buscar la chaquira, el chaquirón, los escapularios de acuerdo a lo que me van pidiendo las personas que ven que los vendo. También veo si tengo algún paciente de quiromasaje, aquí los atiendo y pues ya regreso, generalmente como, ya después de comer me pongo a armarme escapularios o los atrapasueños, depende de lo que me pidan. Checo también mis WhatsApp, que últimamente tengo muchos que revisar, sobre todo con el trabajo que estoy realizando con un colectivo. Estoy en más de un colectivo, pero me voy a enfocar básicamente a dos, al que me protege de alguna manera o me conlleva o con el que me manifiesto en Morelia. Obviamente por estar en Morelia, bueno, no vivir en Morelia, sino el proceso que llevo legal en Morelia, que son 4, que están parados de hecho, y el colectivo nacional. Y ahorita eso me está enfocando muchísimo entre las sesiones de organizarnos y de trabajo y de revisar de repente los casos que nos van llegando, de analizar las situaciones y comunicarnos con muchas personas que últimamente están muy al pendiente de mí todos los días. De hecho, una de las primeras cosas que hago es revisar las oraciones que me mandan algunos, los mensajitos de los buenos días, desde mi hermano y amigos. A veces toco el órgano, cuando me acuerdo, me da tiempo. He estado escribiendo mi vida, lo tengo un poco frenado. Llegué creo que a un lugar donde ya me cuesta más trabajo hablar. Y pues eso es lo que vivo básicamente. Pues yo pagaba un consultorio de 3,200 pesos. No había mucho, de repente era complicado. A veces jugaba, pago esto, pago aquello, pago al otro, esto no, esto sí. Le movía, pero yo pagaba 2 colegios, una escuela, dos colegios, el consultorio, los materiales, la alimentación. No faltaba la comida, no tenía mucho, nunca he tenido coches por mí misma, pero el consultorio estaba a 4 cuadras, un consultorio grande, era yo la doctora. Buscaba la manera en que no faltara para lo necesario. Era yo independiente. Claro, porque si no tenía ahorros, por lo menos no tenía deudas. Ahorita no tengo ni idea de cuánto debo al banco. Y todo por pagar lo que mis hijos se tragaron y que el gasto por mis hijos que no eran sus hijos. Pensé que era para toda mi vida. Pensé que era un buen hombre. Yo me casé muy enamorada de un hombre que me conocía de muchos años. El mejor amigo de mi hermano, hijo de compañeros de trabajo de mi papá. Cuando lo conocí, cuando lo vi, mi primera intención nunca pensé en un divorcio. Y mi vida ha girado en torno a la iglesia. Mis hijos y yo pertenecíamos a la iglesia. Siempre pensé en tener una familia formada con un hombre que no fuera el típico, sí voy a la iglesia, sí creo en Dios, pero que no compaginara conmigo el que yo de repente iba diario si no tenía paciente en el consultorio. Yo soy dentista y cuando tenía ya vacía el consultorio y alcanzaba a irme a misa en la noche, llegaba, yo era de la que leía la lectura de hecho. Y una de las cosas que dije, pues que era una persona que
que ame a Dios como yo. Y mi primer regalo cuando este hombre me viene a visitar a México, va a conocerme, más bien a tratarme, fue un rosario. La reacción de él fue de mucha felicidad. De hecho, llegó a tener una expresión efusiva con respecto al gusto que le daba de recibir ese rosario. Y llevamos una relación realmente muy bonita de novios, fue bellísima. Y llegó un momento en que decidimos casarnos. Platicamos del hecho de que yo era 2 años y medio, 3 mayor que él. Y por ende yo ya tenía 2 hijos mayores, no tan mayores, uno de 4 años, 5, y Estefano de 12. Yo ya decía, no quiero pues más hijos, no tengo la edad para tenerlos. Tenía más de 40 años, yo ya pensaba que yo ya no iba a tener más hijos y habíamos quedado en eso, nada más que él venía de ser un hombre viudo. Perdió primero a un hijo y luego una esposa que se suicidó. Hablamos de que allá nos íbamos a ir a vivir a Morelia. Bueno, él ya vivía en Morelia, mi familia es de Michoacán. Y dije, ¿por qué no dar el cambio? Es un hombre que se la está jugando al todo por mí, y la verdad estaba bien enamorada. Yo lo creía muy enamorado de mí. Y nos casamos y me fui, dejé la carrera, dejé los amigos de alguna manera, aunque no el contacto, dejé pues mis redes de apoyo y empezó violencia allá en Morelia. La económica empezó el día de la mudanza. Él dijo que iba a pagar la mudanza al irnos a Morelia. Pagué 8,500 pesos. Me estiró nada más la mano. Yo dije, ¿qué onda? Y terminé pagando yo la mudanza. Pero ya llegando del mismo día que ya nos íbamos en la mudanza, me aceleró, me obligó a hacer la mudanza rapidísimo. Inclusive mi papá le dijo que me dejara 1 o 2 semanas en lo que yo acomodaba todo lo de la mudanza, porque yo me llevé todos mis muebles, todas mis cosas. Y me obligaba casi a tratar a los vecinos que acaban de llegar al día siguiente, cuando acabamos de llegar a una mudanza, muy cansada, muy agotados de haber viajado, de yo haber arreglado el departamento para dejarlo en renta, para pues cargar con todas las cosas. En el momento en que nos casamos, él empezó a denotar la primera noche de bodas que no quería ir a ciertos lugares porque no le gustaban cierto tipo de personas, como eres la condesa. Y ahí me sorprendió un poco. Una de las cosas que hizo fue sacarme del baño. Estaba yo bañando, yo tenía el cabello casi a la cintura, preparándome para mi boda religiosa, para el peinado que una amiga me iba a hacer. Me sacó del baño desnuda, escurriendo agua, ni siquiera creo que me había quitado bien el shampoo. A gritos, me cargó, me jaló, me aventó a la cama. No recuerdo ni qué me dijo. Yo lo único que sé es que me sorprendí. No sé qué cara habré puesto, que me dijo, calma, tranquila, estoy jugando. Tardé mucho rato en reaccionar. Y después, pues empezaron los pequeños tintes de por qué tal persona te puso un me gusta en el Facebook a un platillo. Era una persona de mi infancia que tengo años que yo no veo, muchos años, y entonces llega él a reclamarme que por qué lo había invitado a comer. Le digo, ¿cómo crees que va a venir? ¿Te acuerdas de tal ingeniero, de tal? Ah, sí, ¿qué tiene que ver? Pues es su hijo. ¿Qué quiere contigo? Nada. ¿Por qué le puso un me gusta? Empezó a tener unos celos con todas las personas que me pusieran un like. Con amigas quería que dejara de tratarlas y empezaba yo a decirle, tranquilo, pues, ¿cuál es el problema? Ni viven aquí, son mis amigos, a ti te elegí como esposo, a ti te amo, y esos fueron los primeros tintes de violencia que empecé a vivir. 100 pesos al día para que les diera de comer a mis hijos, aun cuando vivíamos juntos.
Obviamente tuve que aprender a buscar las bolsitas de papa chiquitas de 10 pesos, bolsitas de coliflor, bolsitas de verdura de 10 pesos. Si yo compraba algo más que él no estaba de acuerdo, era pleito. El de que compré una cacerola, un sartén de teflón para hacer los huevos para su desayuno y el de mis hijos y el mío también, tuve problemas. Lo compré en una tienda en oferta. Tuve problemas, no teníamos para eso, si no teníamos para comprarle agua a los hijos en el centro. Pues sí, él trabajaba en Oxxo. Al principio sí íbamos a los eventos de Oxxo familiares. Después me ocultó uno. Estuvo muy divertido. Me entero por una persona que tenía un evento en Oxxo, que tenía la posada de Oxxo. Fue en el 2017. Sí, en el 2017 me preguntan que si no había ido yo a la posada. Dije, ¿cuál posada? La de Oxxo. Dije, no. Y de repente llega que pasaba a las 12, me parece, de la noche. Mi hijo mayor y yo ya sabíamos, ya estaba dormido el pequeño que estaba en casa, Aarón. Y llega él, de las pocas veces que lo vi borracho. Alegre, pero ese día sí lo vi mareado, lo vi trastabillando. Y llegué y me dice, me encontré unos cuates ahora que fue a entregar los papeles de las cotizaciones que hacían ellos como auditores. Y nada más me le quedé viendo y dije, ajá. Y se mata de la risa. Dice, sí, me encontré los cuates ahí, me invitaron unas chelas. Y en mi cabeza, no, pues sí. Ahorita venimos. Y me fui con mi hijo a ver a una amiga que casualmente sufría del mismo dolor que yo, ¿no? De violencia. Y estaba en un mal momento. Y llegamos, le digo, ¿tú crees que llegó diciendo que se encontró unos amigos y bien que sabemos que estaba en la fiesta de Oxxo? Ya me avisaron las esposas que por qué no había ido. Hasta la fecha, yo creo que hasta que vea este video se va a dar cuenta que yo ya sabía dónde andaba, sin necesidad de preguntar. Nunca pregunté, siempre creí en él. Sí, yo no sabía hasta ya que no vivía con él, hasta que yo ya tenía una denuncia por violencia que le metí en el Cejín. Una denuncia que no procedió, porque no tenía yo daño psicológico. Ya 2 años intenté suicidarme, no tenía daño psicológico. Me enteré que aparentemente hay una pensión de su ex esposa muerta, Sandra, que él cobra. Y me quitó la tarjeta de despensa de Oxxo. Me ocultó sus ingresos reales, me ocultó los aguinaldos de por lo menos 2 años hasta que alguien lo echó de cabeza en una micro, en una combi. Lo echaron de cabeza y le dijeron que cómo estuvo lo de los aguinaldos, que no sé qué, y él nada más se me quedó viendo y yo dije, ok, no dije nada. Nada más empecé a descubrir cada día poco a poco quién era él. Yo llevé a una persona a levantar denuncia por la sustracción de sus hijas, de sus 3 hijas, cuando todo el mundo le dio la espalda y el esposo se la llevó 6 meses. Me enteré de cosas muy fuertes acerca de la violencia que ella vivió, del tipo de violencia que ella vivió, hasta la drogaban. Yo la vi drogada un día, saliendo de la escuela de entregar a sus hijas, y se lo dije, oye, ¿estás drogada? ¿Qué te onda? Y me dice, sí. O sea, al grado que pues ella aceptaba que estaba en mi tratamiento para mi enfermedad. Y me quedé, bueno, y así maneja y todo. No supe más, no indagué más. Cuando supe que se separó, yo fui la persona que la llevé y yo sé que al decir esto es probable que yo corra un riesgo por el tipo de situación que se ha vivido, y no es la única. Conocí a una amiga que casualmente se accidentaba mucho
Casualmente también compartíamos 20 pesos para hacer despensa en el mercadito, o comprábamos, después de hacer maquillajes a las Catrinas o de Halloween, comprábamos 2 alambres para darle de comer a nuestros hijos y comer nosotras con ellos. Y la verdad es que hasta la fecha no entiendo cómo con 2 alambres de un lugar allá en Morelia comíamos 7. Cuando nos dejaban, su esposo trabajó en Cinépolis, tenía muy buen salario. Cuando Carlos trabajaba en Oxxo y no había dinero, pero trabajábamos nosotras por tener algo, muy cansadas, muy agotadas, pero muy felices. Me enseñó a maquillar padre, me enseñó a ver que podía tener otros talentos, a buscar otras formas, y era otra mujer que también sufrió violencia, y conforme me metí al colectivo y me he metido a buscar la manera de recuperar a mis hijos, he descubierto un sinfín, bueno, fácil unas 5 mujeres más que han metido denuncia y con golpes visibles, con collarín, con cabestrillo, y no procede. En una ocasión, cuando él llegó y quería la atención como si fuera un niño chiquito, y yo ya no dormíamos juntos, ya sabía yo que no servía como mujer y esposa. Se agarró del mueble donde estaba la tele y me dijo que ¿por qué chingados no me desempoderaba? Y le dije, si así como soy me haces como me haces, me matas y me desempodero, y eso no te lo voy a dar. Apretó los labios y me dijo, pues yo debería aliarme a tus exparejas, quitarte a tus hijos y destruirte. Mi respuesta fue, no te atrevas. Él y yo ya no estábamos bien. Una noche él durmió antes y ya después llegué a acostarme yo. Agarró, me abrazó y empezó a provocarme y disfrutamos la noche. Al día siguiente él sale del baño y se empezaba a arreglar el cuello de la camisa del trabajo. Yo estaba muy contenta. Pensaba que había un atisbo de poder arreglar nuestra relación. Y agarra y me preguntó, literal, cómo estuvo anoche. Y yo lo que pensé fue que se estaba vanagloriando o algo por el estilo. Y dije, bien. Y me dice, no me refiero a eso, cómo estuvo anoche. Y lo dijo 2 o 3 veces hasta que le dije, a ver, ¿a qué te refieres? Y me dice, tú me buscaste y yo a ti. Le dije, sabes que yo no te provoco, yo evito el rechazo. Y si estabas durmiendo, pues menos. Y me dijo, qué extraño, yo había jurado jamás volverte a tocar en mi vida. Eso me sorprendió mucho y le dije, ¿qué es lo que me estás diciendo? O sea, lo de anoche que fue, entonces solamente me estabas cogiendo. Y me dijo, honestamente sí. Digo, ya no me amas. Me dice, no, ya no te amo. Yo contigo ya no quiero nada. Entonces lo que hiciste ayer fue solo cogerme y ya no me amas. Le dice, sí. Digo, pues te vas mucho a coger a tu madre y a tu hermana. Lo cambié de cuarto, le dije que jamás me volviera a tocar en la vida.
Mis hijos pequeños se fueron a dormir conmigo desde entonces hasta que se fue de la casa. Una semana antes de irse a la casa me dijo que se iba. Llegó la semana y no. Hasta que hubo un momento en que dije, ya no puedo seguir jugando él con que me voy y no me voy. Y le ayudé a recoger sus cosas. Y ahí sí fue la única vez que él me metió un empujón que yo recuerde. Al momento de agarrar su celular. Me aventó, creo que me agarré del tubo de lo que sostenía la ropa, sugiriendo el closet de mis hijos, que era más bien ya su closet, y le ayudé a subir sus cosas al coche. Siguió diciendo que yo tenía un amante, cosa que mis hijos, yo no sabía que escuchaban, solo el mayor. Y cuando estaba ya dentro del coche y que le exigía las llaves, y le decía que se fuera, como siempre, tú ya tienes otro, ¿verdad? Y ya estaba hasta el gorro, ya hasta de Chayanne era mi amante. Ya agarré y le dije, pues fíjate que sí, y para que te lo sepas me lo hace mejor que tú, y órale. Ahí sí lo vi que se dobló y me dice, lo estás gozando. Y le dije, sí, no sabes cuánto. Yo por dentro, yo no me estaba esperando el golpe. Dije, a ver, ¿por dónde y cómo me defiendo? Pero se larga y yo firme. Y esa fue la manera en que se fue de la casa. Le quité las llaves y arrancó de reversa y se fue de la casa. No tenía vida social, no tenía vida social. Me relegaron muy fuerte. Todo criticaban, todo juzgaban a mis hijos. Cuando empecé a tener vida social fue cuando Carlos se fue, cuando lo saqué de la casa. Como que empezaron a llamarme un poco. La vida social que yo tenía se llamaba básquetbol, eventos de mis hijos, de Estefano en la escuela. Creo que tenía más trato con los compañeros de la prepa que con más personas. Cuando ya no estaba Carlos, ya empezaban a acercarse más los papás de la prepa, dejaban a las hijas y a los hijos de compañeros de mi hijo en la casa, o ya se lo llevaban, lo traían, y ya empezaban a invitarme a la casa de una familia en particular y a algunos eventos que durante 5 o 4 años no nos invitaron. Cuando nos confrontamos en la escuela Columbus, pues me encontré con una pared con los papás de los alumnos. No sé exactamente qué era lo que les molestaba, si yo que era chilanga, si mis hijos de diferente papá, mi forma de ser, no tengo idea. Y me dejaron relegada de actividades y cosas, y empezaron a haber muchas diferencias entre, sobre todo, a Estefano lo omitían, pero él trataba de ingresar y como que lo rechazaban. Sin embargo, encontró su espacio en el básquetbol, y era pues donde él se sentía más tranquilo, y estaba muy metido en el seminario como ADOCEPA, adolescente servidor de la palabra. Pero a Iker no. A Iker, que era muy bueno en básquet desde aquí, desde el kinder, jugaba con su hermano y con compañeros del hermano. En algunos momentos entrenaba con él. Empezaron a lastimar muchísimo, a compararlo con un niño que se llama Hugo, y empezaron a decirle que no era bueno, que su carácter era muy difícil de tratar. Le empezaron a decir que no era bueno para básquet, que era mejor Hugo. Hubo una ocasión que mi hijo quiso jugar a las escondidas con uno de los pocos amigos que tenía del grupo. Se esconde, llega primero de la formación, se esconde atrás de la puerta, llega Hugo y empieza a gritar, aquí está Iker escondido, te va a espantar, los va a espantar. Y mi hijo lo confronta, el niño lo empuja, le da un golpe, mi hijo lo cachetea y el otro le pega. Y al que
reportan es a mi hijo. Ya hubo como una víctima. En otra ocasión, jugando fútbol, en el recreo me parece, mi hijo levanta la pierna, el otro se tira al suelo. Al tirarse al suelo dijo que mi hijo lo golpeó. Y se pusieron a discutir con mi hijo de que lo había golpeado y mi hijo diciendo no, no lo golpeé, no lo toqué. Se fueron a las cámaras de video y ahí fue donde ya vieron que no. Pero anteriormente en una junta de padres donde éramos pocos y aparte firmábamos para el ingreso, se perdió un PSP de mi hijo, de nuevo, con pues, tarjeta y todo de juegos. Y no pudieron localizar que mi hijo, dónde que había quedado el PSP, aun cuando eran contados los padres de familia que estábamos en la junta. Y pues así lo fueron discriminando, al grado que en algún momento el papá de Hugo amenazó a mi hijo en pleno campo en el, ¿qué fue? No fue el Bicentenario, fue otro de los deportivos en los que íbamos a los partidos de básquet. Y le dije a mi Ceci, oye, mira cómo está hablándole a mi hijo. Y me dice, sí, después lo arreglo. Le digo, pero es que le están hablando y no, ni en cuenta. O sea, yo no me quise intervenir porque dije, este no es un pleito entre padres, sino ella tiene que defender a su alumno. No hizo nada. Y me dijo mi hijo que lo amenazó, que no se acercara a su hijo Hugo. Ya sí hubieron muchas situaciones que hasta el grado donde mi hijo ya no pudo más y me dijo, siempre sí, cámbiame de escuela. Yo le decía constante, te cambio. Y me dijo al final, mamá, ya cámbiame para sexto año en primaria. Y cuando dijo él, ya me voy de escuela, ya no sigo aquí, le dijeron, qué bueno, no te queremos aquí, qué bueno que te vas. Tengo una foto que alguien no sé por qué razón le tomó a mi hijo y su expresión es de dolor. Me empecé a dar cuenta que había algo en mi contra, fue con los compañeros de la iglesia, porque no me aceptaban de la misma manera y yo empecé a creer que era por el hecho de que mis hijos tienen diferente apellido, que no estaba casada la iglesia y me veían diferente, la chilanga. Con el tiempo, ya con lo que pasó, me apoyaron estas mismas personas que en su momento me daban un poco la espalda y me dijeron que este hombre, Carlos, hablaba mal de mí en el seminario. Ahí fue donde me cayó el comentario de un sacerdote que sí me dijo, sepárate, te está lastimando, sepárate. Yo estaba embarazada todavía de Aarón. Pues sí, todo el día me dijo, toda la vida, durante 4 años seguidos, que no servía como mujer, que no servía como madre, que mis hijos me hacían como querían, o que luego era demasiado dura, que no servía como pareja, como persona, que no servía ni como católica, que no me merecía la iglesia, que me canceló la boda a la iglesia. Que otras eran mejores que yo, que volver a tener un hijo conmigo jamás en la vida. Y como madre no, como esposa no servía. Que era un fracaso, que se arrepentía de haberme conocido. Que se había equivocado. Todo el tiempo durante 4 años, que quién era mi amante, que con quién me metía. Que si no me era suficiente como hombre, dejaba a mis hijos hasta sin agua, sin comer, bajo la lluvia caminando. Me escondió que cambió de trabajo, bueno, más bien que cambió de puesto, que le dieron un auto y a nosotros nos los quitó, que si me metía con mi maestro de natación, que si me metía con el compañero, que si quería exhibirme. Sí me dejó hasta sin nada, con una deuda en el banco que no he podido pagar en casi 8 meses. Me siguen buscando y me llamaron. Cuando yo intenté suicidarme, me llevaron al psiquiátrico.
de regalo por no dejarme poner la sonda. No me pudieron conmigo. Cuando me ingresan, alcanzó a llegar una amiga. Me comunicó con otra vía videollamada. Me vieron cómo estaba. Pueden constatar cómo me encontraron. Una doctora muy irónicamente me dijo: ¿por qué lo hiciste? Estoy muy cansada. Ya no puedo más. Ah, pues aquí vas a tener unas vacaciones. Largas, muy largas. Vas a ver que vas a descansar. Llegó mi tía Gloria Lorena. Y dice: no te preocupes, todo va a estar bien. El director de aquí es mi amigo. Llegó la abogada que me vendió, Madis. Ya me había insultado en mi casa en el momento en que me encontró, que era yo una estúpida, una pendeja, una idiota, una pantalla religiosa, que donde estaban mis clases de iglesia, de cábala, que era yo un fiasco. Y en el psiquiátrico agarro y dice: eres una verdadera estúpida, una reverenda estúpida. Ahí lo tienes al pobre hombre. Él te ama, está llorando por ti. Él está sufriendo, tú fuiste la que acabó con todo. Me dieron el uniforme, me ingresaron y me la pasé una semanita con un medicamento solamente en la noche para dormir, que me obligaron a tomar desde el momento en que dije no, y se rodearon como 8 personas en la cama. Dije: sí, ahí va para adentro. Y pues sí, una semanita me la pasé ahí. Yo no puedo decir que me trataron mal, nada, más bien vi muchas cosas, entre que estaba yo muy sedada, me pegó muy fuerte el medicamento. Yo no tomo nada, si acaso té para dormir. Cuando salgo del psiquiátrico a la semana, le hablo yo a Miguel Sarasúa, para decirle que ya había salido del hospital, que si me regresaba a mi hijo, por favor. Me dijo que no, que estaba muy lastimado mi hijo. Dije: estoy bien, quiero hablar con él, quiero que me lo regreses, por favor. Me colgó el teléfono. Intenté hablar, no me contestó. Le hablé a Carlos y no, me dijo: ¿estás bien? Le dije: sí. Quiero a mi hijo, ¿puedes con eso? Le dije: sí. Y me colgó. Llego a la casa, me lleva una amiga. Después de ese día llego con una amiga que fue la que me sacó junto con mi papá y mi hijo Estefano del hospital. Fue la que me llevó con un doctor homeópata para que me dieran medicamentos para la depresión que se me había diagnosticado. Y esperé que llegara mi hijo Estefano. No llegó. Dije: bueno, vamos a dejarlo. Hay que entender que esto es demasiado para él. Yo todavía no caía en una realidad, sola en un departamento, en una casa, y recién egresada del hospital. Al día siguiente me levanto y empecé a ver cómo estaban las cosas en la casa, y empecé a darme cuenta que faltaban papeles, cosas del banco mías, de los hospitales de mis hijos, de la cirugía que se le iba a hacer a Aarón, y más cosas. Y yo dije: faltan cosas. Y agarré y me fui y le hablé a un cerrajero. Fue la manera, y fueron a cambiarme la chapa. Y es cuando le mando un mensaje a mi hijo Estefano diciéndole: mi amor, cambié las chapas de la casa por seguridad, veo que faltan cosas, me faltan llaves también. Y entonces, cuando llegues, por favor me hablas, porque pues ya no vas a poder entrar con las mismas llaves, y para darte tus llaves. Y fue donde recibo el mensaje de
ya no voy a regresar contigo. Me voy a quedar con mi tía. Me sacó de onda y le digo, no me acuerdo si fue exactamente ese día o fue al día siguiente, que le digo, si no regresas, pues me hago desentendida del pago de tu escuela. Ya no puedes hacer nada. Digo, ¿cómo no? Si soy tu madre. No, mi abuelito ya te quitó la tutela en la escuela. ¿Perdón? Sí. Mi abuelito ya arregló todo legalmente para que tú no puedas hacer nada conmigo en la escuela. Y después me vi envuelta en levantar un acta de sustracción, una alerta Amber de mi hijo Iker y una de robo a quien resultara, porque empecé a ver que faltaban una computadora, una alcancía, unas alhajas mías, toda la ropa de Aarón que no me había dado cuenta, la de Estefano, la única que quedó fue la de Iker, faltaba la tablet de Iker. Y desde el 12 de febrero del 2020 no veo a mis hijos. No los escucho, no los abrazo hasta ayer, que Estefano contestó un mensaje mío cuando me enteré que está pasando un mal momento, que su abuela está muy grave en el hospital. Hasta ayer mi hijo me puso algo diferente a amenazas y comentarios en contra de mi persona. Y ahí que lo que sé, y lo tengo constatado, es que Carlos le habló a Miguel. A 2 años de no vivir en la casa, Carlos seguía conservando el teléfono de Miguel y le habló por teléfono a Miguel para que fuera por Iker. De hecho, los dos se juntaron en el Instituto Anglo-Español a recoger a Iker. Entregó a Iker, no le correspondía, y su papá se lo trajo. La alerta Amber no dijo que no le correspondía, que solo vieran los juzgados. Aunado a la pandemia, pues cerraron los juzgados y de Iker no sé absolutamente nada. Intenté hablarle, me bloqueó el señor por teléfono, no me contestaba las llamadas, después ya terminé bloqueada. El día del último temblor aquí en México estaba yo aquí. Yo sabía que mis 3 hijos estaban aquí. Le hablo a Miguel, inmediatamente a buzón. Le hablo a Carlos y me dijo que su hijo estaba bien. Dijo, quiero saber cómo está mi niño, dónde está. Él está bien. Dame el teléfono, por favor, de Miguel. Está con Miguel, su hermano. El hermano de Carlos también se llama Miguel, como el papá de mi hijo Iker. Y me dice, Aarón está bien, Jazmín. Es que quiero. Y me colgó el teléfono. Y de Estefano después me llegó un mensaje diciendo que sus hermanos estaban bien. Es la fecha en que tengo entendido que no se le hizo la cirugía de pie a mi hijo Aarón, que le quitaron los tratamientos de terapia neural con su médico, que ha estado viajando con su abuela, la señora Carlota Cruz Arceo, en tiempos de COVID, que tomó clases con apoyo de Viviana Lorenzana, la cuñada de Carlos, en la casa. Tengo las pruebas. En el juzgado me pidieron que dejara la custodia temporal la secretaria del juez sexto oral de lo familiar. Mis abogados no quieren responder mucho a mis llamadas. Hicieron el documento de ello, me ocultaron aparentemente a una audiencia. A una segunda no llegué tampoco porque tuve un accidente. Y aparentemente se ejerció un divorcio.
sin estar yo presente. Y en el juzgado, cuando se deja la guardia y custodia, se especifica que se dejaba la guardia y custodia siempre y cuando él sí se haga cargo de mi hijo. Evidentemente no se está haciendo cargo. Él mismo ha dicho que lo deja con su pareja en su casa de 9 a 7 de la noche, en casa de la pareja. Era una dirección que nos dio muy lejana donde el señor vive. Y posteriormente él pasaba por mi niño a las 7, y que a veces los fines de semana que no trabajaba estaba con mi niño. Entonces, cuando están Carlos con Aarón, aparentemente nunca no se ha ejercido, no se ha respetado el acuerdo, y más bien mi pequeño, hemos sabido que he estado en Puebla con la señora Carlota y con la familia de Miguel y Vivi, acá en México también. Cuando yo me voy a México, el papá de mi hijo Iker se pone a pelear legalmente cuando yo ya había hecho todos los trámites para poderme ir con mi hijo, para que yo no me pudiera ir. Ya hasta un arraigo metió y tuve que meter un amparo, y fueron creo que 3 años de litigio aquí en el juzgado sexto de lo familiar, aquí en México. No me arraigaron, estaba yo embarazada de Aarón, y el señor me cobró el año que no pude rentar este departamento, los pasajes, todo lo que había gastado, porque había tenido que usar su tarjeta de crédito para darle de tragar a mis hijos y a mi persona, y yo no había aportado nada en un año. Saqué un crédito de 80,000 pesos al banco, pagué 50,000 a su tarjeta, pagué 25 a la mía. Nunca había sacado una tarjeta de crédito en mi vida, jamás. Y con eso también pagué la inscripción de mi hijo a la preparatoria. Y quedamos de pagarlo hasta que me llegó el aviso del juzgado del divorcio que él pidió, y el juzgado estaba pidiendo que pagara una casa yo sin trabajar, el internet, y tenía yo ya 3 créditos que había sacado, 2 más para apoyo a la casa y uno al final, cuando me entregaron el penúltimo año de renta de este departamento. Ya no tenía todavía quien me rentara, y obviamente tuve que entregar un depósito y pedir la manera de un crédito que él dijo que no eran sus hijos, que no le importaban si comían o no. Hice lo que pude con 3,000 pesos que saqué en un crédito personalizado. Mis hijos muy nobles, siempre aceptando las carencias y diciendo que era muy fuerte yo y que sacaba adelante todo. Y en el juzgado dijo que no iba a pagar más el crédito. Y yo ya no sabía qué hacer con un hijo que entraba a la universidad, uno que terminaba primaria, otro kinder, una mudanza donde dijo que me podía ir sin ningún problema, me podía regresar. Me dolió cuando no peleó que su hijo se viniera a vivir a México. Si ya no lo veía allá en Morelia, ¿cuándo lo iba a venir a ver acá? Pagué muy cara la factura. Morelia es un lugar que muy veladamente, muy hipócritamente trata a sus mujeres de una manera muy dura. Las mismas mujeres son muy injustas en hablar acerca de tu vida. Se me ocurrió pintarme los cabellos de colores. Ahí fue cuando me llegó, de hecho, el aviso de divorcio, la demanda de divorcio. Ya me la habían dicho que si me cortaba el cabello de cierta forma, me pedían el divorcio. Me vieron con el cabello color rosa y me llegó el aviso del divorcio.
Las mismas mujeres, al verme con cabellos de otro tono, yo comprendí que tenía que tener cuidado. Era una en no sé cuántas que no hacían eso. La misma estilista estaba renuente a pintarme el cabello de colores. No es algo normal. Y las mamás tuvieron algunos dejos de crítica por mi atrevimiento, y otras como que alababan el valor que tenía yo de pintarme el cabello de colores. Cuando yo levanto la denuncia de violencia, aparentemente iba a proceder. No procedió. Cuando levanto la de robo, los abogados penalistas que se contrataron, no he tenido una sola llamada, para nada, en lo más mínimo. Más bien yo he intentado, gracias a Dios tengo las pruebas de que he intentado contactarlos y nada. Inclusive ahorita estoy en la espera de la revisión del expediente. Si no hay dinero, no eres nada, no eres nadie. La justicia no existe. Y me desesperé. Al día siguiente que desperté vi que los abogados no pidieron absolutamente nada para mí, me traicionaron. Sentí que les había fallado a mis hijos, que de por sí ya pasaban hambre. Y cometí el error de intentar suicidarme porque yo no encontré una salida. Nadie me bajó del lugar donde yo estaba, hasta que escuché la voz de mi hijo y que decir: mami, yo me sacrifico por ti. Ya no sufras por darme de comer, por darme la escuela. Me voy con mi papá, pero no lo hagas. Fue cuando reaccioné y me bajé de la escalera. Pero ya no estaba mi hijo, ya no le pude decir que estaba bien. Le hablé a Carlos para decirle que estaba mal lo que había intentado hacer, que me ayudara, que me cuidaran un rato, que no podía, que no me sentía bien como para poder llevar a la casa ese día. Me agarré una botella de Chambrullet, vi la caja de pastillas y porque me colgó el teléfono, me mandó a volar. Le dije a mi hijo: dile cómo me encontraste, cómo estaba. Me dijo no, y lo marqué y mi hijo trató de hablar con él. Me subí a mi cuarto con las pastillas y la botella, y yo no tomo ni pastillas para el dolor de cabeza. Y las empecé a ver y dije: está caduca, está re fea, está re grande, ay, se ve re... no me va a pasar por la garganta. Y lo único que hacía fue emborracharme. Cuando oigo que llegó mucha gente y yo tenía mi cuarto cerrado, reventaron la puerta, yo ya estaba, pues no había ni desayunado, con más de 3/4 de botella encima. Me llevaron al hospital, me quisieron poner una sonda, no me dejé, estaban mintiendo que yo me tomé no sé cuánta cantidad de pastillas, no era cierto. Y las pruebas están aquí, yo no... pues no me pusieron una sonda, no pudieron. Ayer me enteré de una mujer que fue muy golpeada del grupo de padres en custodia. Las fotografías son fuertes. Cuando recibí la de mi amiga con la que maquillábamos, la foto que no me había mostrado de un golpe en la cara, y la recibí hace pocos meses, me espanté, pensé que nuevamente la habían golpeado. La tuvieron que sustraer una red de apoyo. Morelia es una ciudad donde hay que llegar muerto y pedir justicia. Cuando metí la denuncia por violencia, el MP sí me trató muy bien, pero desestimaron la denuncia porque no tenía golpes y porque no tenía daño psicológico.
Ya 2 años, yo metí esa denuncia el 13 de febrero del 2008. Pues intenté suicidarme porque ya no pude con tanta violencia que yo estaba viviendo, en donde se me pedía desde una cama, una parrilla, 15,000 pesos. Mencionaron una computadora que es mía, un gimnasio. Eso fue lo que se pedía. Me volví una enferma mental. Me volví la peor madre del mundo. Utilizaron los pleitos con mi hijo Estefano para meterlos como pruebas en la Fiscalía de Sustracción, pero de Iker, y no correspondían. Inclusive la MP me dijo que a mí me podía meter a la cárcel si mi hijo tenía un daño psicológico, porque no hubiera peleado con las autoridades por la violencia que yo dije que vivimos, o por lo que yo llegué a hacer y él vio. Que el delito de sustracción no se seguía por oficio, que en cambio el daño psicológico a mi hijo sí, y la que podía terminar mal era yo, que diera por terminada, que diera carpetazo a eso. Me enseñó pruebas de los mensajes supuestamente agresivos y violentos sobre Iker. Y le dije, no es cierto, aquí está mi celular, aquí compruebo, mira, estos son a mi hijo Estefano, tiene más de 18 años y mi hijo, de plano, pues sí, me sacó de onda, pero a Iker, estos son los mensajes a Iker, te están metiendo pruebas falsas. Agarra, ¿cómo es posible que tienes eso si tú ya cancelaste el servicio del teléfono de tu hijo? Le digo, no sé, pregúntale a Telcel. Ay, sí, yo pregúntale a la telefonía, yo no sé, yo solo sé que los tengo de resguardo. Me cerró el expediente y dijo, pues piénselo, cierre esto y se acabó todo el problema. Yo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no vas tú a México a ver a tu hijo? Así como venía el señor acá y se gastaba su dinero para venir acá, y me quedé sacada de onda. Dice, de hecho me voy a ir a México, le dije, ¿y vas a dejar a tu chiquito aquí? ¿Vas a dejar al chiquito por irte a México? No, pues qué buena madre eres. Y yo, o sea, sí, me volví la peor madre del mundo, una enferma mental. Siempre creí en él, hasta en el momento en que vi un mensaje que le llegó a su celular. Íbamos en natación, el radiador estaba mal. Vi un nombre, no podría asegurar cuál era, pero vi que llegó el mensaje y pensé que era una compañera de la escuela. No hice ningún problema, él estaba estudiando, no soy celosa en realidad. Y pues después se me pidió el divorcio para formalizar con alguien más.